Hola, hola mujeres, ¿cómo estamos? Yo aquí muy contenta de que me hayan invitado nuevamente a darles la capsulita para las mujeres. Y decía yo, Señor, ¿de qué les hablo? Dime, ¿qué nos podrías hablar a las mujeres? Y venía a mi corazón y a mi mente muchas cosas. Una es que nos ama y decía, bueno, entonces voy a desarrollar algo sobre el amor. Y luego el Señor me decía, no esto, y el Espíritu Santo, ya saben, mujeres, que a veces el Señor nos habla de una forma o de otra. Y empecé a decirle, Señor, háblame, yo quiero ciertamente hablar lo que tú nos quieres hablar. Y creo que ciertamente el Espíritu Santo nos está hablando, mujeres, de algo que quiere que seamos libres del miedo al que dirán, porque creo que no solamente las mujeres, obviamente, batallamos con ese miedo, ¿verdad? Del que dirán, siempre queremos quedar bien o que nos aplaudan. Entonces yo dije, Señor, creo que es un buen tema para desarrollar, y el Espíritu Santo me confirmó hace rato con una plática que escuché así de la pastora y Carmen, así es que en Hechos 5:29 nos vamos a basar esto, porque en esta parte, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si quieren ustedes leer toda esta parte en Hechos 5, ¿verdad? Nos está narrando cuando los fariseos encarcelan a los apóstoles, ¿no? Entonces, de un momento a otro el Señor los saca y la verdad, estas personas, los fariseos, dicen, ¿saben qué? Les prohibimos que hablen del Señor Jesucristo, no queremos que hablen de ese nombre, porque si no los vamos a encarcelar de nuevo. Y ellos les responden precisamente esto, oigan, ¿saben qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Entonces realmente yo siento que se necesita una valentía, ¿no? Estos apóstoles necesitaron una valentía que nosotros como mujeres necesitamos, de ser valientes ante el temor que nos mete el enemigo, ante ese miedo del qué dirán, ante ese miedo de hacer muchas cosas. Y ya, ahora sí que podemos leer, les digo, lean en Hechos 5 del 17 al 29, donde nos narra toda esta historia. Está muy interesante, de hecho creo que hemos estado estudiando en la oración Hechos, así es que repasándolo es muy bueno. Pero se imaginan, ¿ustedes qué harían? Que les dijeran, ¿saben qué? Si ustedes siguen hablando de Jesús, las vamos a encarcelar. O si tú sigues haciendo así, te vamos a encarcelar. Y a veces yo creo que hemos pasado situaciones, ¿no? A lo mejor no que nos lleven a la cárcel, ¿no? Sino que yo me recuerdo mucho cuando me convertí a cristiana, y conocer del Señor, me dieron una plática en la que me decían que el que decía mentiras es hijo del diablo, porque el diablo es un padre de mentira. Entonces, de ahí me dijeron, el que dice mentiras, ese hijo del diablo. Y yo dije, Dios, ya no quiero decir mentiras. Pero mi esposo, que no era cristiano, y le hablaban y me decía, di que no estoy. Entonces yo decía, no, yo no puedo decir mentiras. Le decía, es que yo no puedo hacer mentiras. Y él, no siendo cristiano ni conociendo esto, decía, esta mujer está loca. No, di que no estoy, ¿qué te pasa? Y realmente es, pues, atreverse a ser valiente, y no importando el problema que tengas, el problema que vas a tener, que yo tenía con mi esposo, ¿no? Pero pidándole de veras a Dios que nos perdone y nos libere de todos los malos hábitos que han hecho que recibamos menos de lo que Él tiene para nosotras. Mujeres, de veras creo que el enemigo es tan experto, tan astuto, de mantenernos a veces con ese temor, ese temor al qué dirán, ese temor, ¿qué van a decir si hago esto? ¿Qué van a decir si hago lo otro? Y ciertamente estamos a veces, ¿no?, haciendo malos hábitos y están haciendo que recibamos menos, mucho menos de lo que Dios tiene para nosotras, y que nos han convertido en alguien que solo piensa en agradar a los demás. Yo realmente le digo, Señor, ayúdanos a tener una sabiduría, porque obviamente
hay personas que también dicen, yo no vivo para agradar a los demás, yo hago lo que quiero y yo sí soy libre y expreso lo que quiero, y es más, yo no soy hipócrita y le digo sus verdades, y digo, tampoco, o sea, tenemos que tener sabiduría de lo alto para hablar, sí, hablar con valentía, con sabiduría, pero sin ofender a las otras personas, porque a veces no es que seas valiente para decirle a alguien algo, sino que se lo estás diciendo para ofenderla, ofenderlos. Entonces tenemos que tener de veras mucha sabiduría, sí, no convertirnos en alguien que solo piensa en agradar a los demás, porque a veces tenemos más temor del hombre que de Dios. Entonces sí debemos pensar, ¿a quién estoy agradando más? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente le temo más a Dios? Porque pues obviamente como a Dios no lo vemos así físicamente, y al hombre pues sí, o a las personas pues les tememos más a los que estamos viendo ahí físicamente, ¿no? Que a Dios. Cuando Pedro y los otros discípulos se enfrentaron con esta problemática, se resistieron, como leímos en Hechos 5:29, ¿no? Que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En estas concesiones son las zorras pequeñas que echan a perder la viña donde crece nuestro amor. ¿Qué pasa? ¿Verdad? A veces creemos que, pues, ¿qué tiene que, voy a hacer esto para agradar a tal? Y a veces pensaba yo que Dios me hace pensar que a veces somos como los camaleones, ¿verdad? Y nos disfrazamos o nos convertimos en donde estamos, ¿no? Si estamos en la iglesia, hoy somos preciosos y hasta sonreímos y todo. Y si estamos en el mundo, pues como queremos agradar a los del mundo, pues hacemos lo que hacen los del mundo y nos camuflajeamos, ¿verdad? Entonces, ciertamente estamos haciendo algo que hay un doblez en nuestra vida, ¿no? Y ciertamente el Señor nos está anhelando, celosamente nos anhela, es Dios un Dios celoso, qué increíble. Y no es un celo como nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos celosas, posesivas, ¿no? De que, como los niños, que esto es mío y esto es mío y no se lo doy a nadie, esto es mío. No. Un celo en verdad de amor, un celo de que eres mi hija, te amo, entonces te deseo, te anhelo tanto para mí, que no quiero, inclusive es un celo de amor porque te cuida de que sabe, está viendo el peligro en el que tú vas a caer si tú sigues en ese camino que Él no quiere que sigas, y a lo mejor es porque quieres agradar inclusive al hombre, porque ni siquiera es lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque tú quieres amar más a Dios y seguir más a Dios, pero como ves a los otros o las otras que están haciendo y lo otro, ahí vas como borreguito a lo malo, ¿verdad? Entonces, es cierto, dice, estas concesiones son las zorras pequeñas que echan a perder la viña donde crece nuestro amor. Y yo creo que el Señor, como les decía que al principio me decía, tal vez háblales sobre que son muy amadas, y ciertamente somos amadas mujeres, y a veces amadas por el Señor de una forma tan hermosa que tenemos que estarlo buscando, vivir en esa intimidad para que podamos sentir su amor y rodearnos de ese amor, de esa caricia, de todo eso que estamos a veces tan necesitadas, ¿verdad? Estamos tan necesitadas de que nos digan, oye, qué hermosa estás, qué preciosa estás, pero Dios te lo dice. Y yo creo que a mí me ha pasado a veces, antes siempre estaba con complejos y cosas así, y ni me quería ver a veces, pero cuando ahora me veo en el espejo y tal vez ya estoy vieja y lo que sea, pero digo, ay, qué hermosa, Señor, qué hermosa me hiciste, soy hermosa, soy tu hija, soy como la niña de tus ojos, y es hermoso de veras poder sentir ese soplo del Espíritu Santo que te habla tan cariñosamente, tan tiernamente. Y es cierto, es una viña que está creciendo del amor de nosotros y del amor de Dios. Así es que tenemos que cuidar esas pequeñas zorras, ¿verdad? Porque a veces dicen que pensamos que las cosas pequeñas no son importantes, y son muy importantes. Todos esos pequeños detalles, todo eso pequeño que a veces decimos, ay, bueno, pues me voy a echar por ahí una mentirita, pues total, ay, si todas lo hacen, si todos lo dicen, ay,
Yo hasta he visto a algún pastor, alguna pastora que dijo esto, o sea, y como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, porque a veces tenemos puestos los ojos de veras en los hombres. Pongamos los ojos en el Señor. Nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Estamos en un proceso, estamos creciendo, el Señor nos está transformando, y ciertamente estos tiempos son mucho más, como escuchábamos hace rato, un tiempo de purificación. Yo les invito a que escuchen la plática del domingo de la pastora, porque Carmen, porque ciertamente estamos en un tiempo de purificación. A veces ni siquiera entendemos, andamos medias bobeando o babeando o tan metidas en nuestra problemática, ¿no? Yo no sé, las jóvenes en lo suyo, los adultos en lo suyo, y cada quien metidas o aún tan metidos en las redes sociales que se nos va el tiempo y ni siquiera meditaste ni pensaste ese día en qué estuviste metida, qué hiciste de ese día, en qué desperdiciaste tu tiempo. Y yo creo que el Señor quiere de veras purificarnos para hacer crecer este amor que tenemos y Él tiene hacia nosotros. Dice Él que Dios es amor. Entonces yo creo que Él nos quiere llenar cada vez más de su amor, hacernos sentir más seguras, más con esa certeza de que Él nos ama y que no importa lo que digan los demás. Y les repito, no con ese decir como muchos jóvenes que ahora dicen me vale gorro lo que piensen todos y hacen lo que quieren y no son respetuosos, no, siempre y cuando esté dentro de la palabra de Dios lo que estamos haciendo. Los pequeños hábitos y los patrones de pensamiento carnales son los que echan a perder a los hombres y mujeres de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que los pequeños son pequeños hábitos y los patrones de pensamiento. ¿Cuáles son tus pensamientos, mujer? Yo ciertamente me doy cuenta que si descuido la oración, si descuido la lectura de la palabra, vienen muchos pensamientos que no vienen de Dios. Muchos pensamientos que me atacan, muchos pensamientos aún del pasado, muchos pensamientos que yo, o sea, definitivamente, como dicen, cuando tú ya recibiste a Cristo, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, Él te lo va diciendo, aunque tú de repente dices neciamente, ¿verdad? Dices, no, es que es normal, y no es cierto, ¿no? Son pensamientos carnales y en lugar de llenarnos del Señor, ¿no? Pero sí, pues estos pensamientos son más insidiosos que las cosas más grandes sobre las cuales hemos obtenido la victoria. Deseamos más presentarles a la gente una cierta imagen y estar bien conceptuados por ellos que por el Señor. Mas para encontrar una verdadera intimidad con Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Vamos a orar, mujeres, que el Señor nos haga en verdad, nos ayude a ver esas pequeñas zorras, esos pequeños malos hábitos, y que nos ayude Él, porque nosotras no podemos solas, a que nos quite eso, ese miedo al que dirán, ese miedo a los hombres, y que le temamos más a Él y lo amemos más a Él. Pues yo les invito a que quiten esas pequeñas zorras, que Dios las bendiga, las amo mucho, de veras, mujeres, las quiero mucho, que Dios las bendiga y que Dios les muestre su amor. Muchas gracias.